Ahí está. Ya. Les voy a compartir la ayudantía. Aquí está. Esta es la ayudantía 9. Esta es de la última materia que vieron, que es de impuestos personales y dividendos. Es la última clase que vieron con el profe. Acá como que le añadimos como unas variables más finalmente a la materia que habíamos venido viendo de las empresas, de la deuda, de todo eso, un poco. No lo hace más difícil, pero sí, sí como que le añade un poco más, encuentro yo. Esta materia ya les hice un pequeño resumen, pero muy pequeño, que en verdad no es tanto más, pero es lo que necesitan saber como para hacer los ejercicios que vamos a hacer en esta ayudantía. La ayudantía no es para nada larga, es bastante corta en verdad. Así que vamos a estar bien como con el tiempo. Y ya, ¿qué es importante de acá? Lo que habíamos venido viendo hasta entonces, hasta antes de que tuvieran la clase, es más que nada que existe un gasto por interés que genera, o que le llamamos nosotros, un escudo tributario. Este escudo tributario, bueno, sabemos que le añade valor a nuestra empresa finalmente, porque le podemos imponer estos intereses, esto es un gasto por interés que uno paga producto de la deuda, uno se lo puede imponer a los impuestos, entonces finalmente uno paga menos impuestos, lo que hace que uno tenga mayor flujo, finalmente al final aumenta los flujos de caja libre, y traído a valor presente me da un mayor valor, es más que nada eso. Lo sabía, me lo estoy repitiendo. Ahora, ¿qué es la diferencia? Lo distinto. Lo que pasa es que esta parte roja que tenemos acá. Lo distinto es que ahora le estamos añadiendo un impuesto que no es el impuesto como a las empresas, sino que por eso le puse tiene una D. Es como el impuesto que se le aplica a los bonistas. Que los bonistas son los que los que te dieron el préstamo finalmente. Y a ellos no reciben finalmente todo el interés, sino que parte del interés. ¿Qué parte del interés? Bueno, este es el interés, pues, la tasa de interés de la deuda por la deuda me da el interés de la deuda, por 1 menos la tasa de interés de la deuda me van a dar finalmente lo que recibe este bonista. Entonces esto es lo que ¿Pero qué está de? la D es como simbología de... El profe no le pone D, el profe le pone No, TB, porque acá... CADE, ¿Cuál, perdón? CADE. KD es el costo de la deuda. ¿Te acuerdas que Ah, existía ya. un KE y un KD? Y los dos, bueno, se servían para calcular el WACC. Ese es el KD. El KD es el costo de la deuda. O de otra forma se le puede decir los intereses. Es la tasa de interés de mi deuda. Puede ser un I. Es el I, que es como el que más conocen como un I. Pero se usa como KD, porque está el KE, está el KD. Y ahora estamos añadiendo, sé que estamos añadiendo muchas cosas, pero ojalá tengan bien en mente los conceptos y qué significa cada cosa. Y menos mal preguntaste, porque como a medida que hemos ido avanzando, les vamos añadiendo más cosas. Entonces, hay que tener buenas bases para entender lo que cómo vamos avanzando y las cosas nuevas. Pero entonces, eso, ahora está el Esteban, TED. aprovechando que retrasemos un poquito, ya estaba leyendo el apunte de Fernández, creo que es, el que tenemos del control este fin de semana, ¿Ya? y, y salía que el KE se obtiene sumando la rentabilidad de los bonos del Estado, que sería RF. No, pero es que el KE es el costo del equity. Ese, claro, eso se calcula con KPM. Es distinto al Yeah. KD. Claro, pero, o sea, aprovechando de preguntarte, que sale, ¿qué es la rentabilidad exigida a las acciones o la rentabilidad esperada, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Y la rentabilidad de los bonos del Estado es RF, ¿o Sí, no? sí, sí. ¿Y la prima de riesgo cuál es? La prima de riesgo de la empresa. Mira, RM. KPM, nosotros conocemos Me olvidó. KPM. KPM, eso, bueno, eso me da la esperanza de la rentabilidad del activo, del portafolio, lo que sea.
Eso es lo que debería ser, es un valor teórico, no es lo que va a ser en el mercado finalmente, pero es lo que debería ser, como el valor intrínseco, como hablábamos la ayudantía pasada. A eso tiene componentes. Pues. Por un lado está RF, que es la tasa libre de riesgo, pero que cómo se traduce eso como a la realidad, eso es un bono soberano, un bono del gobierno, eso es lo más libre de riesgo que podemos encontrar en la realidad, en la vida. Entonces, por eso decimos que RF el proxy sería, claro, un bono soberano, lo más como libre de riesgo sería uno de Estados Unidos, más que Chile, porque Estados Unidos tiene mayor clasificación. Si más que nada el país que imprime los billetes que se usan en el mundo como reserva, es Estados Unidos. Entonces, bueno, eso también se le conoce como el valor del dinero en el tiempo, como cuando tenían matemáticas financieras y movían plata del futuro, el presente, calculaban valores presentes, valores futuros. Eso lo hacían con la tasa, que era el valor del dinero en el tiempo, que es lo mismo que RF, es lo mismo. Así como para que lo sepas. Ya, y eso, bueno, tú le añades un más, el beta por RM menos RF, ¿te acuerdas? Ya, eso es el premio por riesgo. Ahora, claro, si le sumáis si lo multiplicáis por el beta, sería el total, el premio por el riesgo de mercado total para la empresa. ¿Cachai? Y prima es lo mismo que premio. Prima es sinónimo de premio, sí. Ah, Sí, ya, esto es lo que me confundió. Entonces sí. sería RM menos RF. Sí, Sí. eso es la prima por riesgo, pero como por unidad de riesgo. Po. Y acá Ya, esto tú lo multiplicas por el beta, lo tengo muy rayado. Y ahí tenéis el premio por riesgo final de la empresa en su totalidad. ¿Se entiende? Porque ya, ese beta depende de la empresa, es único para cada empresa. claro. Ya, voy a borrar este Ya, bacán, desastre que hice gracias. acá. Voy a dejarlo ordenado. Ya ahí está. Ya, ¿entendieron eso? Qué bueno. Ya, entonces, perdón por complicarlo, pero la materia tengo que pasarla. Entonces, ahora lo que hacemos es añadirle este TD, que se le agrega finalmente, que es la multiplicación de esas tres cosas es lo que recibe el acreedor, finalmente, la persona con la que yo emití la deuda, como contraje la deuda. Eso. Y es TD o TV. Bueno, le voy a empezar a poner TV. El profe acá le pone a la deuda, le pone una B. Yo no sé por qué hará eso. Pero ahí, claro, ahí tiene sentido que sea TB, pero ahora le puse una D porque me suena más como a deuda, como más lógico. Pero voy a seguir usando TV en la ayudantía porque la pauta estaba como con TV, está todo con TV. Entonces, ahí bueno, son sinónimos, eso es lo importante. Y es la tasa de impuesto de los intereses de la deuda, que es lo que finalmente recibe. Lo dije como muchas veces. Ya, si tienen dudas me paran porque, no sé, estamos añadiendo cosas nuevas que no sé si les quedó claro de la clase. Ya, y finalmente por el otro lado ya están los intereses, que eso lo genera la deuda, ese es el lado de la deuda, y por el otro lado está los accionistas, son las dos fuentes de capital de la empresa. Entonces ahora vemos la parte 2 que es de los accionistas. Sabemos que los dividendos se calculan, claro, por el EBIT, por 1 menos la tasa corporativa, que es el tax de toda la vida, que en Chile es 27%, por esto. ¿Qué es esto? Bueno, ese es el porcentaje de reinversión, que es como de las utilidades, cuánto la empresa se guarda finalmente, queda como dentro de la cuenta de utilidades retenidas. Y B sería el payout, sería lo contrario a lo que es el porcentaje de reinversión, sería lo que entrega la empresa, lo que sale como dividendo. Entonces la fórmula dentro de sí tiene harto sentido, que es lo que sale como dividendo, o sea, perdón, el porcentaje de reinversión, y acá se le resta el porcentaje de payout, y bueno, el EBIT menos el tax es la plata que queda finalmente, como disponible, pero ahí solo tú le sacas la cantidad que sale como dividendo. Entonces ahí, claro, ahí multiplicando esas tres cosas, te quedan los dividendos que son de la empresa, como los dividendos que entrega la empresa. ¿Qué es lo distinto ahora? Bueno, es la misma fórmula, pero ahora le añadimos un TS. ¿Qué es TS? Bueno, es la tasa de impuesto a las personas, porque
Existe una tasa de impuesto a las personas, que es, no sé, bueno, cuando uno declara renta, ahí es donde se aplica más que nada. Entonces, finalmente, claro, uno no estaría recibiendo el 100% de los dividendos, sino que hay que aplicarle el impuesto de las personas naturales. Entonces ahí te quedaría finalmente como, en teoría, lo que recibirías tú como un dividendo de una acción. Y eso más que nada. ¿Se entendió? ¿Alguien tiene alguna pregunta antes de que sigamos? Porque ahora parte la ayudantía con lo denunciado. ¿Todo claro? Ya, Todo bien, gracias. qué bueno. Ya, vamos a partir. Son estas preguntas al principio que no son como, no son matemáticas, son más que nada de pensamiento, de escribir, de palabras, son teóricas. Ya, pregunta 1. Si en la realidad la política de dividendos, ¿qué es la política de dividendos? Para que se entienda. Es esto, es cuánto, la política de dividendos es cuánto la empresa retiene versus cuánto la empresa entrega. Como, no sé, en Chile, por ejemplo, las sociedades anónimas que están abiertas a la bolsa tienen por ley una obligación de entregar un 30% de las utilidades como dividendos, como 30 o más, y eso es ley. Ahora, esa política depende de la empresa, cada empresa tiene una política de dividendos distinta, ¿no? Por eso cambia. Ya, si en la realidad la política de dividendos fuese irrelevante, como plantearon Modigliani y Miller en el 61, no habría cambiado tanto los precios de las acciones cuando las firmas alteran sus políticas de dividendo en la práctica. Ya, esa es una afirmación. A. ¿Por qué podría cambiar en la práctica el valor de mercado de las acciones de una firma cuando decide empezar a recomprar acciones con la caja excesiva en vez de pagarlo directamente como dividendos en efectivo? Bueno, como antes de mostrarle y que veamos la respuesta, bueno, la fórmula clásica de calcular el precio de una acción, bueno, me imagino que la conocen, es de Gordon Shapiro, que es el dividendo futuro, como el dividendo de mañana, traído a la tasa KE menos G. No sé. Ya, eso es como la fórmula más básica para calcular el precio de una acción. Ahora, ¿qué pasa si aumento como dice Modigliani y Miller, que fuera irrelevante? Se puede ver inmediatamente que si la política de dividendos aumenta, o sea, es decir, retengo menos y entrego más a los tenedores de las acciones, de las utilidades, o sea, finalmente se llevan una mayor porción de las utilidades, eso significa que el dividendo uno crece, como inmediatamente, y eso hace que el valor de la acción crezca. Es como, entonces debería traer como una primera noción, un aumento en la política de dividendo, un aumento también en el precio de la acción. Pero ahora veamos la respuesta como propiamente tal. Acá. La tenía escrita porque era como súper larga. Ya, la voy a leer. Ya, esto sucede más que nada por dos cosas, dice acá. Primero que nada, que los accionistas pagan menos o nulos impuestos por las ganancias de capital provocados por la recompra, porque finalmente están recomprando. Los accionistas cuando recompran sus acciones, como que finalmente no pagan impuestos por eso, porque está como dentro de las operaciones de la empresa. No retiraron el dinero, como no la retiraron, no se le aplica el impuesto, porque finalmente las utilidades ya le aplicaste un impuesto que es el corporativo, pero como tú no lo retiraste de la misma empresa, no se le aplica, bueno, el TS o el TD que vimos antes, sino que se mantiene ahí, dentro de la misma empresa. Ya, y por otro lado, cuando la firma recompra acciones, envía una señal que piensan que vale más que lo que les está comprando. Por ende, el mercado internaliza esa información subiendo el precio. ¿Se entiende eso? Quizás es medio enredado, lo voy a explicar. Que cuando uno, por ejemplo, la empresa recompra acciones, es decir, la empresa compra sus propias acciones para obtener más cantidad de acciones y volver a adquirir más posición, más, no, para que no se diluya finalmente su participación. Adquieren más participación al comprar sus mismas acciones. Como que
recuperan parte del equity que ellos habían vendido antes. Entonces, cuando pasa eso, obviamente la empresa compra sus propias acciones. ¿Cuándo? Cuando creen que la acción tiene un valor bajo. No la va a comprar en un momento que el precio está alto, sería como medio ridículo. Entonces, la empresa compra sus propias acciones cuando cree que está bajo. Ahora, ¿qué es esto de la señal que me hablan acá? Claro, como la empresa está comprando acciones porque están baratas, eso significa que la empresa cree que las acciones deberían valer más de lo que están valiendo, porque cree que están baratas. Entonces debería llegar a su valor intrínseco, como el calculado por KPM. Entonces, eso hace que envíe esta señal como al mercado cuando hay una recompra de acciones y digan, la empresa cree que su acción está barata y por eso la están comprando. Entonces yo también debería comprarla. Y por eso finalmente aumenta el precio de la acción, finalmente. Que es lo que, bueno, ahí resumí un poco lo que decía. Ahí quizás quede un poco más claro. Ya voy a leer esto que tenemos acá también. Ya, en este caso, no es el efecto de los costos de agencia por el flujo de caja libre ni el costo de oportunidad de la caja ociosa, porque ambos se reducen al pagar dividendos. Claro, porque se está retirando dinero de la empresa, por eso se reduce, independiente de que sea contra utilidades retenidas o con recompra de acciones. Por otra parte, también podría haber un efecto de señalización en el otro sentido. Los dividendos señalan una corriente permanente. Las compañías no están cambiando constantemente su política de dividendos. Es algo raro, es algo que no se hace comúnmente. Se hace de vez en cuando. Y una vez que la aumenta o disminuye, planean mantenerla de esa forma, porque no se hace comúnmente. Si ya la voy a cambiar es porque quiero dejarla de esa forma, a la nueva que cambié. No es que todos los años cambien la política. Mientras que las recompras de acciones pueden hacerse en forma esporádica. Eso es verdad. Las empresas pueden recomprar sus acciones cuando, bueno, no lo dije recién, cuando creen que está barata. Entonces, si creen que está barata, la van a comprar. Y eso es independiente del tiempo, eso puede pasar en cualquier momento. Entonces, una recompra ahora no se interpreta como el compromiso de seguir haciendo recompras, mientras que los dividendos tienden a interpretarse como un flujo de efectivo estable. Dentro de todo, no es tan estable, pero los dividendos no son tan estables. Lo que sí es estable es más que nada la política de dividendos. De esa forma, el precio de las acciones bajaría, claro. Nótese que en este caso específico es una sustitución de dividendos en efectivo por recompra de acciones. Da lo mismo. No es la elección entre nadie. Ya, ¿se entendió? Ahí como que le fui traduciendo un poco más o menos la respuesta para que quedara en palabras más simples. ¿Tiene alguna pregunta? ¿No? Yo tengo una. ¿Sí? También creo que, no sé si falta un punto, yo hubiera puesto que al momento de recomprar acciones, o sea, de subir los dividendos, perdón, ¿Sí? hacen referencia como que, ay, se me fue la palabra, que la empresa no está pensando como en reinvertir más, Sí, como sí, que muy bien, muy bien, muy bien. Es verdad eso. sí, algo así leí hoy día de que Sí, es si que, había más dividendos, como que obviamente era que la empresa quería mantenerse en ese porcentaje alto de dividendos y con eso conllevaba que no hubiera un crecimiento constante o mayor, o no tenían intención de reinversión no sé. sí, Entonces sí, sin duda. G podría disminuir y así también sube el precio de la acción, ¿no? Sí, sí, eso lo vamos a ver ahora. Lo que pasa es Ah, que, ya. claro, la empresa como que entregaría más dividendos en ese caso, pero como de forma esporádica, como que en un periodo, en vez de entregar 30%, entrega un 70%. Pero eso no es que cambie la política de dividendos como para siempre, sino que es como en ese momento. ¿Se entiende? Porque como que en ese momento no tenía proyectos con BPN positivo para invertir, pero eso no significa que en el futuro no va a tener y por eso no va a cambiar como para siempre la política de dividendos. Solo que en ese momento entregó de forma como excepcional mayor cantidad de dividendos. ¿Cachai? Como Ya, que perfecto.
claro, no cambiaría como para siempre la estructura. Acá estaba Pero viendo, igual lo dejan así como por un rato, un plazo largo, porque como que hablaba de que obviamente que las políticas de viviendas se cambiaban como para mantenerse un buen rato. sí, pues sí, esa es la cosa. Eso es lo que yo estaba como intentando explicar. Ya. Que la política de dividendos es como estable, ¿cachai? Como que es algo más estable. Yo hubiera pensado como lo que tú dices, que si en un momento la empresa no tiene como proyectos con VPN positivo, como en ese momento entregaría más dividendos de forma excepcional. Ahora, claro, bueno, da para discusión en verdad, si no es que sea una respuesta única. Pero si es que encuentra que nunca más va a tener proyectos con VPN positivo, ahí podría cambiar la estructura por un plazo más largo, en ese caso. Pero, Ya. Pero pero yo lo, podría ser como una respuesta alternativa a esta. es que en mi caso yo lo veo algo como más esporádico, ¿cachai? Como algo excepcional, como que en este momento yo no creo que una empresa diga como nunca más voy a tener proyectos con VPN positivo, sino que en este momento no tengo. No lo veo algo como muy a largo plazo, pero por eso no veo como por qué cambiar la estructura de la política en ese caso. Pero es verdad que lo que tú dices, que por esos motivos afecta el precio de la acción. Eso sale más adelante. Vamos a ver. Así que bien, muy bien. Te voy a dar un punto premio por eso. Sí, está bien. Ah, gracias. Sí. A ver, Seba, sí, dime. justo estaba copiando la última línea. ¿Puedes volver un poquito para Sí, atrás y pero sacar no. una foto? Sí, Gracias. ya. Después igual se las subo, si es que se les llega a perder algo, o no sé, en caso de. Ya, la letra B. Lo voy a leer. ¿Por qué una empresa con una tenencia de caja demasiado alta para su nivel de operación, efectivo ocioso, es decir, ¿por qué una empresa tiene mucha plata como en utilidades retenidas que no está usando, valdría menos que otra compañía en iguales condiciones? ¿Qué valor agregado podría generar la política de dividendo en ese caso? Claro, me plantean un escenario donde tengo una empresa donde su nivel de su política de dividendos, al parecer, pareciera que es demasiado baja. ¿Por qué yo sé eso? Porque, como dicen en el enunciado, finalmente lo que pasa es que tienen demasiada caja, demasiado efectivo acumulado que no se está usando. Y eso, si es que la noción básica de finanzas, es malo, súper malo, es plata estancada. Entonces, finalmente lo que se genera, más que nada, es un costo de oportunidad por tener la plata ahí. Entonces, entretenerla ahí o aumentar la política y entregarla como dividendo, suena mejor la segunda opción, al parecer. Papá, estoy en clase. Ya. Esa es la noción que quería darle. Ahora, esta es va, corre la respuesta. Esta es la respuesta como llevada a otras palabras. Ya, ¿por qué sería? Porque esta firma está ejecutando un proyecto con VPN negativo al mantener ese efectivo costoso, que es más o menos lo que yo decía de mantener la plata estancada, no está siendo útil, se está teniendo un costo de oportunidad. Así, por eso le llaman VPN negativo. No se le está pagando a los accionistas por retener caja. Y además, con mucho efectivo, se empieza a generar costos de agencia del patrimonio, gastos superflujos según la hipótesis de flujos de caja libre. Por otra parte, si la empresa paga dividendos, evita que los gerentes gasten innecesariamente. Ese es otro punto importante, mejorando el valor completo de la compañía. Ya, ese punto no lo había tocado, que finalmente si la empresa dispone de mucha plata, que está estancada, como dije, para usar, porque no está ahí por ningún motivo, está retenida nomás, como que le abre la posibilidad a los gerentes de que gasten más dinero del que deberían gastar solo porque lo tienen disponible. Entonces, por ese sentido, eso no es bueno y por eso aumentar la política de dividendo aumenta finalmente el valor de mi empresa como un todo, más que nada. Ya, esa sería la B. Ahora pasamos a la C. Ya. ¿A qué se puede deber que mayores pagos de dividendo en efectivo, o sea, cambios positivos en la política de dividendo, que se le entregue más plata como dividendo,
hagan de esta relevante para el valor de la empresa. Ya, esta es un poco obvia, ¿no? Es como casi que un regalo, porque obviamente si, si tengo pagos de dividendo en efectivo que son más grandes, si aumento la política de dividendo, eso hace que la empresa en sí valga más. Bueno, más que nada, como una primera noción. Josefa, levantaste la mano. A ver, ya, dime por qué. Es que si están repartiendo mayores dividendos es porque a la empresa le está yendo bien, porque los dividendos son por utilidades. Entonces, por ejemplo, si en Chile el 30% de las utilidades, y siempre se calcula con ese 30%, y me llega más plata que antes porque a la empresa le está yendo bien. Entonces, Sí, eso hace que el valor de la empresa, aumenta. Sí, claro, un punto premio, está bien. Pero aparte, como que más básico que eso, y ese es un análisis quizás un poco más sofisticado que esto, pero se pueden ver inmediatamente que si aumenta la política de dividendo, el dividendo aumenta el valor del precio de la acción. ¿Y cuál es el valor de la empresa? Bueno, la suma de todas las acciones. Entonces, si cada acción vale más, la empresa en su conjunto también vale más. Es como eso. Ya. Acá tengo esto. Esta sería como la respuesta oficial, que sería, ya, por la primera razón, el profe puso que sería por asimetría de información, porque los accionistas leen esto como una señal positiva por una buena salud financiera, que es más o menos lo que tú decías, así que por eso está súper bien. Porque si a la empresa le está yendo bien es porque va a repartir más dividendos. O una mala señal, que su generación de caja esperado es menor que lo que es menor, o que se le agotaron los proyectos con BPN positivo. Al final es que entrego una señal al mercado, que si entrega más dividendos es por algo, o si entrega menos dividendos también es por otra cosa. Y eso es una asimetría de información, le dice el profe, porque por un lado está la empresa, bueno, todos los gerentes, los dueños de la empresa, los CEO, los que trabajan ahí, es como algo cerrado, algo que tiene información que no se comparte como con el mercado quizás tan abierto como si tú trabajaras adentro de la empresa. Entonces existe esta asimetría de información entre el mercado y la empresa. Entonces, claro, si yo me está yendo bien y puede que aumenten los dividendos, producto de que tengo mayor utilidad neta, es una señal que le entrega al mercado. Y esa señal, esa información no la conocía antes por esta asimetría de información que existe entre las dos partes. Eso, por eso se llama asimetría de información. Y ahí punto 2. De igual forma, se puede deber a clientelas insatisfechas dispuestas a pagar más por ese valor financiero, o un grupo de inversionistas irracionales que tienen necesidades presentes de efectivo que deben satisfacer. Que también es una respuesta válida, se encuentro, pero esta es más obvia. Esa como que eh, te viene a la mente antes. Terminamos con eso. ¿Preguntas con la C? ¿O todo claro? No era tan difícil, creo yo. Ya, seguimos. Ya, esta es la última como de teoría, y después pasamos como a los números. Ya, la D. ¿Por qué podría bajar el precio de mercado de las acciones de una empresa que aumenta su política de dividendos en efectivo? Esta es un poco contraintuitiva lo que habíamos venido viendo, porque acá me están hablando por qué podría bajar el precio de la acción en una empresa que aumenta la política de dividendos. Es lo opuesto de lo que hemos venido hablando. ¿A alguien se le ocurre por qué podría hacer eso por puntos premios? ¿Por qué podría pasar que se genere el efecto contrario? Y ahí hay manos. Ya la Josefa está primero, después por el Rodri. razones tributarias, Por razones tributarias. ¿Ya por qué? porque si paga más dividendo, tendré que pagar más impuestos. No es eso. O sea, es que claro, pero si el impuesto es siempre igual, entonces si aumenta la política deberían tener más dividendos. Tú Yo estás me voy por hablando un de los paso más impuestos. atrás. ¿Cómo, perdón? Yo me voy por un paso más atrás. Una opción podría ser por el tema de la deuda quizás, que si está incrementando la deuda,
en sí está aumentando el valor de la empresa, pero eso va a indicar que por el tema de la deuda va a haber más riesgo y por ende eso va a bajar el precio del mercado. Ya. Mira, la Puede respuesta ser igual. son muchas, pero es verdad, ya un punto premio. Te lo ganaste. Tiene lógica tu argumento. Pero es verdad que puede ser por muchos motivos, no es algo muy claro tampoco. Lo más lógico sería pensar lo que pensábamos antes, que un aumento en la política aumenta el precio. Pero ahora, ¿por qué podría no darse esa situación? ¿No? Son situaciones más excepcionales, diría yo, pero podría bajar el precio de las acciones pagadas porque pagan muchos impuestos personales cuando se pagan los dividendos en efectivo. Por eso te preguntaba, José, ¿qué tipo de impuesto estás hablando? Porque claro, el impuesto a las personas, ese se paga una vez se entrega el dividendo. Ahora, el impuesto corporativo tú ya lo pagaste, porque las utilidades netas, la utilidad neta está al final del estado de resultados. Ese ya está pagado, ya no hay nada que hacer contra eso. Entonces, ese es una posibilidad. La segunda es porque creen que la firma se le agotaron los proyectos con valor presente neto positivo y dado esto se estancará el crecimiento de la firma en el futuro. Y obviamente si uno como inversionista cree que la empresa va a vender, va a crecer menos, no tiene proyectos con BPN positivo, uno vende su acción y si uno vende la acción el precio baja, oferta y demanda. Ya, y una tercera quizás es menos intuitiva que las primeras dos, pero también es posible. Es que simplemente porque el día anterior a la fecha ex dividendo, ahora, ¿qué es eso? Es aquella en que los nuevos accionistas ya no reciben el dividendo, o sea que si yo compro la acción en esa fecha, ya no recibo el dividendo. Ya, si el día anterior a esa fecha la acción normalmente cae en valor presente de ese dividendo, para compensar a los accionistas por la rentabilidad que no recibirán. O sea, como que baja el precio de la acción producto de ese costo de oportunidad que finalmente se perdieron por no estar con la acción comprada al momento de la fecha ex dividendo. Es decir, transforman el rendimiento por dividendos perdido en una ganancia de capital futura. Entonces, como que se compensa más que nada, uno por otro, como el dividendo por el precio de la acción. Y eso sería. Terminamos con lo de preguntas. O claro, ¿no? ¿Sí? Ya. De ahora vamos a hacer esta que es la pregunta de ejercicios. Tiene una parte A, una parte B y una parte C, pero todas comparten este mismo enunciado. Así que lo voy a leer. Ya, vamos lento porque no son tantos datos, son pocos datos. Las autoridades de Impuestolandia, en su afán por fijar impuestos piguvianos, con el fin de reducir al máximo las externalidades que se generan en el país, han contratado sus servicios con el fin de determinar la tasa de impuestos a los ingresos provenientes de las acciones. Eso nosotros lo conocemos como TS o TE, óptimo. Quieren encontrar eso óptimo, para hacer desaparecer el beneficio tributario que obtienen las empresas que se financian con deuda. O sea que ahí se entendió más o menos lo que quieren hacer, ¿verdad? Lo que quieren hacer finalmente es eliminar este beneficio, el beneficio tributario. Eliminar el escudo tributario. Eso es lo que quieren hacer. ¿Y cómo lo van a hacer? Bueno, fijando o encontrando un TS o TE óptimo. Ese es el mecanismo. Porque finalmente es algo que pueden hacer, porque el gobierno es el que fija finalmente cuánto es el impuesto a las personas. Ya. La estructura tributaria actual, la que tiene Impuestolandia actualmente, que no es la que ellos quieren, pero sí la que tienen de Impuestolandia, es la siguiente. Impuesto a las utilidades de las empresas, 35%. Ya, lo voy a escribir para que vayamos teniendo los datos. Ya, entonces, tenemos un impuesto corporativo, el tax, de un 35%. Acuérdense que es lo que ellos tienen, no lo que ellos quieren tener. Entonces, 35%. Impuestos personales a los ingresos provenientes de las acciones, TS o TE, 25%. Entonces acá, TS
es un 25%. Ya, impuestos personales a los ingresos provenientes de deuda, TD, eso es igual a un 30%. Acuérdense que el mecanismo que van a usar es este. Ese es el que ellos quieren modificar para provocar que el escudo tributario o el beneficio que obtienen las empresas, los dueños de la empresa, producto de este escudo tributario, no genere este beneficio, o sea, cero el escudo tributario. Ya, primero que nada vamos a ver cómo está la situación actual, dado las tasas que nos están dando. Entonces la A nos pregunta, ¿genera esta estructura tributaria, la que tenemos, un beneficio a las empresas de impuesto holandés? Como dado estos niveles de impuestos, ¿existe este beneficio tributario? ¿O es cero? ¿O es negativo? ¿Qué está pasando? Esa es la pregunta. Ya, esta fórmula ustedes la vieron con el profe, que bueno, es la misma fórmula que hemos visto siempre, solo que acá está desglosada de otra forma, y se le añadió el TS y TB. Si se fijan, este es el valor de la empresa, este es el valor de la empresa sin deuda, este es con deuda, sin deuda, leverage, unleverage. ¿Y qué es esto? Pues eso es el escudo. Eso es el escudo tributario. O sea, es como lo que le añade valor a mi firma por tener deuda, más la firma sin deuda, bueno, eso me da el total, la firma con la deuda. Y claro que ahora la diferencia que teníamos a la fórmula antigua, que es como ya lo dije, se le añadió el TS y el TB, porque antes nosotros no teníamos esto. Antes era solo eso, era la parte de allá. Pero ahora nosotros que sabemos que funciona de esta forma, se lo agregamos. Teniendo eso. Sabemos ahora que ese es el escudo tributario. ¿Qué es lo que nos preguntan? Si genera un beneficio, esta estructura que tenemos acá. Ya, entonces, ¿en qué tenemos que fijarnos? Bueno, solo en el escudo tributario. Entonces, escudo tributario sería igual, y voy a poner la fórmula, la voy a copiar, es 1 menos TC por 1 menos TS partido en 1 menos T. Ya, en eso es lo que nos fija. Ahí me pasé, que hasta ahí. Que eso es deuda, eso el profe ya les dije que le pone D, pero es deuda, debería ser una D. Ya. Entonces, teniendo eso en cuenta, que esto es el escudo tributario, se lo voy a circular de nuevo, para que no les quede desordenado. Ahí sí. Ya, entonces teniendo eso en cuenta, que ese es el escudo tributario, que se multiplica por la deuda, claro, y ahí te da como el valor total, pero en simple sería solo eso. Reemplazando, dados los datos que tenemos para ver si este me da un valor positivo, es porque genera el escudo tributario. Si me da cero es porque no hay beneficio. Y si es negativo es porque me está perjudicando. Esa es como la intuición. Entonces reemplazamos. Escudo tributario es igual a 1 menos TC, que sería 35%, está ahí, 35%, por 1 menos TS, lo tenemos ahí, 25%, 25%, partido en 1 menos TB. Y el TB, bueno, este es B. Acuérdense que el profe le pone B a la deuda. Entonces sería 30%. Ahí sí. Ya, eso lo metemos a la calculadora y me da que el escudo tributario es igual a 0,3. Entonces, ¿qué pasó acá? Sí me está generando un escudo tributario. Si hay un beneficio, dado estos niveles de impuestos que tenemos en la empresa. ¿Cómo sería como para que se entienda qué significa este 0,3?
Lo voy a poner acá. Intuición. Ya, eso significa que por cada 100 dólares, no sé, 100, por cada 100 de deuda, porque acuérdense que no está multiplicado por la deuda. Entonces esto es como por nivel de deuda. Por cada 100 de deuda, es un número nomás, el valor de la empresa incrementa en 30. Eso es como se leería de alguna forma. Entonces, a partir de eso, sabemos que, por lo tanto, la estructura tributaria beneficia a las empresas. Ya, y esa sería como nuestra respuesta como oficial. Que sí hay un beneficio a la empresa. Y ahí estaríamos respondiendo con eso a la letra A. Ahora, yendo a la letra B, como lo he dicho varias veces, lo dije para que les quede claro, esto es como la empresa está actualmente. Pero acuérdense que ellos lo que quieren hacer es reducir este beneficio, es eliminar el beneficio. Acá dice, para hacer desaparecer el beneficio tributario. De hecho, lo voy a destacar. Porque ellos quieren eliminarlo. Ahora, como lo tienen actualmente, ellos, dado esto que está ahí, no lo están eliminando, están teniendo un beneficio. Entonces, ¿qué pasa acá en la pregunta B? Bueno, ahí nos preguntan cuánto debería ser TS. Acuérdense que este era nuestro mecanismo para establecer los impuestos que van a usar ellos para eliminar este beneficio. Esa es la pregunta. Entonces voy a leerlo, pero ya entienden más o menos lo que hace. ¿Qué valores debiese tomar la tasa de impuestos a los ingresos provenientes de las acciones TS o TE para eliminar el eventual beneficio tributario de la deuda en caso de existir? Que ya sabemos que existe. En su respuesta, considere que las autoridades de Impuestolandia requieren que las tasas de impuestos a las utilidades, TC, y a los ingresos provenientes de la deuda, TD o TV, sean iguales a 40% y 125% de la tasa de impuestos a los ingresos, o sea, DTS, provenientes de las acciones, TS, respectivamente. Entonces tenemos valores relativos, ¿no? Es sujeto a TS, sabemos la proporción, ¿no? Eso es lo que nos están diciendo. Entonces, extrayendo un poco los datos del enunciado, tendríamos que TS bueno, TS, no lo conocemos, es un valor que nos piden calcular. Entonces pongamos TS por el momento. Por otro lado, sabemos que TC, el impuesto corporativo, no lo conocemos como valor absoluto, pero sí como valor sujeto a TS, como un valor relativo a TS. Y nos dicen que, ahí está, es un 40% de TS. Entonces, bueno, lo veo. 40 y 125. Entonces, TC sería 0,4 veces TS. Esa es la proporción. Y por otro lado, TB o TD, el de la deuda, sería 125% TS. Entonces le ponemos que es una vez con 25 TS. Y ahí tendríamos nuestros datos. Ahora, nosotros queremos calcular un escudo tributario igual a 0. Escudo tributario igual a 0. ¿Por qué? Porque haciendo eso, eliminaríamos el beneficio. Esa es la lógica detrás, es lo que queremos hacer. Ahora, bueno, dado la pregunta anterior también, conocemos cuál es la fórmula del escudo tributario,
tomando en cuenta TS y TV. Porque acuérdense que antes no era así, ahora es así ya que estamos incluyendo TS y TV. Entonces escribo la fórmula de nuevo. El escudo tributario sería igual a 1 menos TC por 1 menos TS partido en 1 menos TB. Listo, esa es la fórmula, ya la conocían. Queremos que el escudo tributario sea igual a 0, ese es el objetivo. Ahora reemplazamos. Ya es un poco obvio lo que estoy intentando hacer, pero es calcular TS. Entonces, 1 menos TC, que TC no lo conocemos, pero sí sabemos que tiene una proporción a TS igual a 0,4 veces. Entonces yo pongo 0,4 veces TS. Listo. Ya, y ahora eso por 1 menos TS, ahí no hago nada, porque es TS, partido en 1 menos, y ahora sí, le pongo 1,25 veces TS. Okay, ahí está. Lo importante acá, más que nada, es que tenemos una ecuación, pero con una sola variable, que sería TS. No hay dos variables o tres, que ahí no se podría hacer. Por eso lo llevamos a cuántas veces corresponde la tasa respecto a TS. Ya, y a partir de eso, sabemos que TS es un 37,5%. Eso se hizo despejando, obviamente, TS en esta ecuación, pero no lo voy a hacer porque es lento. Igual, de todas formas, acá lo tienen, como la resolución de cómo se hace. Esto igual yo lo puse ¿cómo se llama? En esta página que resuelve ecuaciones, SimLab, algo así. Es cosa de meterse a internet, poner la ecuación y te la resuelve. O pueden resolverla a mano, como quieran. Que también no es muy difícil. Ya, y bueno, teniendo eso en cuenta, sabemos que TS es eso. Y dado ese TS, ahora sí podemos calcular el TC y TB. Entonces TC sería 0,4 veces TS, pero ahora TS sabemos que es 37,5%. Y eso me da que el TC es un 15%. Y ahora el último, que es el mismo procedimiento con TB, sabemos que es 1,25 veces. ¿Veces qué cosa? TS. Y si eso lo meten en la calculadora, da que es más o menos 47%. Da 46 puntos algo. Pero sería eso, aproximado. Entonces, ¿qué pasa? Terminamos, obtuvimos la respuesta. Entonces, ese sería el nivel de TS para generar un escudo tributario de 0. Y teniendo ese escudo tributario de 0, estaríamos eliminando el beneficio, que era el objetivo de la pregunta, eliminar el eventual beneficio. Eso es lo que queríamos hacer. Listo. Ya, y por último, la 10, la voy a leer. Pasando un año del cambio en la estructura tributaria de Impuestolandia, comenzaron a surgir pugnas legales entre los accionistas de las empresas del país. Algunos accionistas se veían perjudicados por el pago de dividendos. Otros habían creado sociedades de inversión para reducir su carga tributaria, por lo que querían aumentar los dividendos repartidos. Mientras que algunos inversionistas institucionales, como los fondos de pensiones, querían que se repartiera el 100% de las utilidades como dividendos, que entregaran todo. ¿Qué le sugeriría usted a las empresas de Impuestolandia para solucionar estos conflictos? Esta no es una pregunta matemática, esta es una pregunta conceptual. Si alguien se atreve a intentar responderla por puntos premios, se los doy, pero está difícil. Mira, yo la leí, no se me ocurría, pero claro, después de que leí la respuesta, me hacía más sentido. Pero si alguien se anima, puede hacerlo. Si no, voy a dar la respuesta nomás, porque igual es medio rebuscado, encuentro. Pero sí hace sentido lo que dice.
Ya, ¿nadie quiere? Como por 2 o 3 puntos premio. Sí, es difícil, es difícil. Josefa, ¿tú tienes la mano levantada? ¿O de antes? Creo que se le No, cagó. era de antes, Ah. pero estoy tratando de pensarla, pero tan rápido no Ah, puedo. ya, si quiere, bueno, es la última pregunta. Si quiere, leámosla de nuevo. Ya, pasado un año del cambio en la estructura tributaria de Impuestolandia, del país que estamos, comenzaron a surgir pugnas legales, o sea, discusiones más que nada, peleas, enfrentamientos, entre los accionistas de la empresa del país. Hay varios inversionistas, está quedando la crema, porque están cambiando las tasas, Impuestolandia está cambiando las tasas. Te dice que de eso, de todos los inversionistas del país, bueno, algunos accionistas se veían perjudicados por el pago de dividendos, algunos les molestó. Otros habían creado sociedades de inversión para reducir su carga tributaria porque le estaba molestando, por lo que querían aumentar los dividendos repartidos. Ya ese es otro caso. Mientras que otros inversionistas institucionales querían que se repartiera el 100% de las utilidades como dividendos, como que se entregaran todo, porque a ellos no les afecta la tasa o lo que sea. Cada uno tiene su cuento. Entonces nos entrega que había un impuesto y cambiaron esos impuestos en Impuestolandia y hay una cantidad de personas, de inversionistas, y te dicen como, estos quieren una cosa, estos quieren otra cosa, estos quieren otra cosa, esos quieren otra cosa, como que se enredó todo, unos querían esto, está medio descontrolado como la situación de los inversionistas. Entonces, como, ¿qué se podría hacer? ¿Qué facilidades se les podría dar a ellos para que no existiera esta división entre que algunos querían una cosa, otra cosa, como para darle en el gusto a cada uno, como para solucionar este problema? Sí, no es muy fácil, ¿no? La respuesta no es quizás muy obvia. Por eso lo decía. Lo único que me queda la duda es, ¿por qué en el caso de los fondos de pensiones le sirve el tema de repartir el 100% de las utilidades como dividendos? O sea, si se reparte el 100%, no le queda nada a la empresa para seguir como reinvirtiendo en ella misma. Entonces, dejarlo sin nada a la empresa en esas utilidades va a ser contraproducente a la larga. Bueno, los fondos de pensiones son los que administran los dineros de jubilación de las personas. Entonces, quizá a ellos no te mentiría así como exactamente. Yo estoy acá como medio interpretando lo que dice acá. Pero lo importante que hay que saber es que a ellos no les conviene que retengan utilidades. Pues ellos quieren, dadas Claro, los nuevos impuestos, quieren todo, quieren que entreguen todo. Es como eso. Yeah. Eh, La Josefa creo que tiene algo. que el profe en ¿Sí? clase habían hablado de como el tipo de acciones A y B, entonces como que crearía distintas carteras de acciones, como las que dijo el profe que se clasificaban en A y B, Muy pero bien. las que tienen acciones A, Ya, sea lo que no ellos digáis quieran más y B lo... antes que... Está bien, la chuntaste. Ya, ¿Claro? 2 puntos premio. Te los ganaste. Sí, ahí va. Eso es, pues, como yo dije, oye, pero muy bien, felicitaciones. Gracias. Porque eso, por ahí va, porque como dije, hay un universo de inversionistas que están en desacuerdo de cómo se debería hacer, porque algunos quieren una cosa, otros quieren otra. Entonces, ¿cómo se soluciona este problema de desigualdad? Bueno, separando, pues, que las empresas generen distintos tipos de acciones que tengan una distinta cantidad de dividendos, que tengan política distinta cada uno, las preferentes, las tipo B, las tipo A, no sé, pues ahí depende de cada empresa. Y como cada una paga distinto nivel de utilidad, o sea, de dividendos, que es lo mismo, ahí van a poder tener lo que ellos quieren, porque algunos querían todo, otros querían un poco, otros no querían nada, entonces, bueno, teniendo distintos tipos de acciones, se soluciona como la base del problema. Entonces eso es. En este caso se está produciendo un efecto clientela, dado que hay acciones que están pensionando por distintas estructuras de pago de dividendos. Ese es el problema más que nada. Lo que se debiera surgir es que lo que se debiera sugerir es que las empresas sean capaces de generar distintas clases de acciones para que los accionistas, bueno, elijan la que les acomode, lo que quieren. Y eso sería, no puedo creer que le- la tuviste buena. Muy bien.
Sí, muy bien, felicitaciones. Gracias. Ah, genial. Ya, pues, estaríamos con la ayudantía. Ojalá le haya quedado un poco más claro esto del TS y del TD, que quizás son como conceptos nuevos. Pero no es tan difícil. Yo creo que entendiendo lo que son, bueno, y conociendo las fórmulas también, no deberían tener problemas. Las fórmulas finalmente son las mismas, solo que se modificaron un poco. No es como algo totalmente nuevo. Y eso. Acuérdense de mandarme el correo con los que recibieron puntos premios para poder anotarlo. Y, Seba, nos- para y mandarte termino. el correo, ¿cuántos puntos premios me diste por la C? En la C2, Ya, bueno. Gracias. ya, pues, que estén bien. ¿Alguna pregunta más? ¿No? ¿O sí? No, por mí no. Ya. Todo bien, Estaríamos. gracias, Seba. Nos vemos en la otra ayudantía. Que estén bien. Suerte con Chao, el gracias. control. Suerte en el Seba. control. Que les vaya súper. Ah, Gracias. Seba, Bien, ¿no, harto. no cachai que ayudantías entrarían en el control? Te Da mentiría como- si te dijera, porque en verdad no. Yo estaba ahora en exámenes y con suerte he hecho la ayudantía. Vi un poco las clases, pero he estado menos pendiente que antes, quizás. Un poco. Ya, no, tranqui, gracias. Éxito con el examen. Chao. Ya, que estén bien, cuídense. Chao.